Bienvenidos a nuestra inversión profunda en una historia que, bueno, pues resuena desde la infancia, ¿no? Caín y Abel. Claro. La solemos recordar como una simple fábula de celos fraternos, ¿verdad? Pero hoy vamos a bucear en el texto bíblico mismo, Génesis capítulo 4, para descubrir las complejidades ocultas bajo la superficie. Y para añadir una capa extra de profundidad, utilizaremos la traducción Reina Valera 1960 en español. Efectivamente, a veces leer en nuestra propia lengua con sus matices y expresiones particulares nos abre nuevas perspectivas sobre textos tan conocidos. Exacto. Empecemos con la escena que todos conocemos. Caín y Abel presentando sus ofrendas a Dios. Abel el pastor ofrece lo mejor de su rebaño. Caín el agricultor ofrece del fruto de la tierra, como dice la Reina Valera. Y aquí hay un detalle interesante, ¿no? No especifica que los frutos fuesen malos. Cierto, y es que la clave no está en qué se ofrece, sino en la actitud que lo acompaña. La traducción nos ayuda a entender que el problema no es la calidad de la ofrenda de Caín, sino la falta de entrega de generosidad que Dios percibe en su corazón. Fascinante. Y la reacción de Caín es tan humana, tan visceral. Se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Es decir, no es solo un error ritual, es una herida en su orgullo, ¿verdad? Absolutamente. La decaída del semblante nos habla de la vergüenza de la envidia que corroe a Caín. Y aquí es donde la historia da un giro teológico crucial. Dios no lo abandona, sino que le advierte. Si esa frase, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es una advertencia, pero también una afirmación del libre albedrío, ¿no te parece? Sin duda. Dios conoce la inclinación al mal en Caín, pero le recuerda que tiene el poder de elegir. Es un concepto complejo que se debate durante siglos. La omnisciencia divina y a la vez nuestra capacidad de tomar decisiones. Caín, por desgracia, elige mal. Y lo hace de la forma más terrible, asesinando a su propio hermano. La primera muerte violenta registrada en la Biblia. Pero más allá del acto en sí me impacta la reacción de Caín cuando Dios le pregunta por Abel. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Es escalofriante, ¿no? Totalmente. Es la negación, la evasión de la responsabilidad, algo que tristemente sigue resonando en la humanidad. Y la respuesta divina es sobrecogedora. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No es solo un crimen, es una mancha que corrompe la creación misma. Es una imagen muy potente, y el castigo de Caín condenado a vagar por la tierra separado de Dios. Pero a la vez, Dios lo marca para que nadie lo mate. Castigo y protección a la vez. ¿Cómo interpretas esa dualidad? Es una pregunta compleja. Podríamos decir que el castigo es la consecuencia inevitable del acto, mientras que la marca es una muestra de misericordia de que incluso en su caída, Caín no estaba abandonado por completo. ¿Es posible la redención tras un acto tan terrible? La historia deja la pregunta abierta. Y lo que me parece aún más intrigante es que la historia no termina con la condena de Caín. De hecho, se nos presenta la genealogía de sus descendientes, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Totalmente. Porque no son precisamente un grupo de ermitaños arrepentidos. Hablamos de constructores de ciudades, músicos, hasta el primer herrero mencionado en la Biblia. Y la Reina Valera utiliza una palabra que me encanta. Tubal Caín era artífices de toda obra de metal y de bronce. No es un simple artesano, es un creador, un artista. Exacto, la línea de Caín, a pesar de su origen manchado por el pecado, no está condenada a la esterilidad. De hecho, contribuye al progreso humano, al desarrollo de la cultura. Y esto nos plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo se reconcilia esto con la maldición que pesa sobre Caín? Es una paradoja fascinante, ¿verdad? ¿Por qué permitiría Dios que una estirpe marcada por el pecado original contribuyese tanto al avance de la humanidad? ¿Acaso no desafía nuestra visión simplista del bien y del mal? Es una pregunta que nos obliga a replantearnos nuestras ideas preconcebidas. Quizás la historia de Caín y Abel no pretende ofrecer respuestas fáciles, sino invitarnos a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana, donde la luz y la oscuridad se entrelazan de formas inesperadas. Y esa complejidad se intensifica aún más con la figura de Lamec, un descendiente de Caín que se jacta de su propia violencia en una canción escalofriante. Afirma que su venganza será 70 veces 7 mayor que la de Caín. Esa canción es una clara muestra de cómo el pecado puede perpetuarse y amplificarse a través de las generaciones. Y Dios protegió a Caín 7 veces. Lamec buscó una venganza desproporcionada, 70 veces 7. Hemos avanzado o retrocedido desde el primer fratricidio. Es una pregunta inquietante. Las acciones de Lamec parecen reflejar una espiral descendente de violencia, un alejamiento cada vez mayor del camino divino. Y aquí es donde la llegada de Seth cobra una relevancia aún mayor, ¿no crees? Sin duda, el nacimiento de Seth tras la pérdida de Abel es presentado como un nuevo comienzo, un rayo de esperanza. Es como si la humanidad tuviese una segunda oportunidad para retomar el camino correcto. Y no es casualidad que con Seth la gente comienza a invocar el nombre de Jehová de nuevo. Es un detalle conmovedor. En medio de la oscuridad surge una nueva luz, una promesa de renovación. Pero la historia de Caín y Abel no termina con un final feliz, ¿verdad?
Nos deja con un sabor agridulce, con la certeza de que el pecado sigue presente, pero también con la esperanza de la redención. Exactamente, y eso es lo que la hace tan relevante incluso miles de años después, porque en ella vemos reflejada la historia de la humanidad con sus ciclos de violencia y sus ansias de redención. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones, sobre el legado que dejamos a las futuras generaciones. Y a mí me fascina cómo esta historia, a pesar de su aparente simplicidad, ha generado tantas interpretaciones a lo largo de los siglos, desde la visión maniquea del bien contra el mal, hasta las lecturas más psicológicas que exploran la culpa, la envidia, la búsqueda de la identidad. Es cierto, Caín y Abel se han convertido en arquetipos, en símbolos que trascienden el relato bíblico para hablarnos de la condición humana en toda su complejidad. Y cada generación encuentra en esta historia nuevos significados, nuevas preguntas que nos desafían a confrontar nuestras propias luces y sombras. Y hablando de sombras, hay un elemento en la historia que siempre me ha generado inquietud. La marca de Caín se menciona sin muchos detalles, pero ha dado lugar a todo tipo de especulaciones e incluso lamentablemente a justificaciones para la discriminación y el odio. ¿Cómo podemos entender esta marca desde una perspectiva más profunda sin caer en interpretaciones simplistas o prejuiciosas? Es una pregunta delicada. La marca de Caín ha sido utilizada a lo largo de la historia para justificar la exclusión y la violencia. Sin embargo, el texto bíblico es muy parco en detalles. No especifica su naturaleza, ni si era visible o invisible, ni su propósito último. Lo que sí queda claro es que Dios se lo otorga a Caín para protegerlo, para que nadie lo mate. Es curioso, ¿no? Una marca que a la vez es estigma y protección, un recordatorio del pecado, pero también una garantía de supervivencia. Podríamos interpretarla como una metáfora de la conciencia, ese peso que nos acompaña tras un acto terrible, pero que también nos impulsa a buscar la redención. Es una interpretación interesante. Quizás la marca de Caín no es algo físico, sino una huella imborrable en el alma, una carga que nos recuerda la gravedad de nuestras acciones y nos impele a buscar un camino de reparación. Y esa búsqueda de reparación es posible para alguien como Caín. Al fin y al cabo cometió el primer fratricidio, un acto que parece imperdonable. Esa es la gran pregunta que nos deja la historia, ¿verdad? ¿Hay redención posible tras un acto tan atroz? El texto bíblico no nos da una respuesta clara, pero sí nos muestra que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay un atisbo de esperanza. Esa esperanza se materializa en la figura de Seth, ¿no? Tras la muerte de Abel, el nacimiento de Seth es como un nuevo amanecer para Adán y Eva, una promesa de continuidad, y con Seth la gente vuelve a invocar el nombre de Dios. Exacto. Seth representa un nuevo comienzo, una oportunidad para la humanidad de reencontrar el camino hacia la divinidad. No es un simple reemplazo de Abel, sino el inicio de una nueva genealogía, una línea que culminará en Noé y la promesa de un nuevo pacto con Dios. Es fascinante cómo la historia de Caín y Abel, a pesar de su brevedad y su antigüedad, sigue resonando con tanta fuerza en el mundo actual. ¿Por qué crees que esta historia sigue siendo tan relevante para nosotros miles de años después? Creo que su poder reside en su universalidad, los temas que aborda. La envidia, la ira, la culpa, la búsqueda de la identidad, la necesidad de redención son inherentes a la condición humana. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido como Caín, abrumados por la sombra del error, buscando un camino de regreso a la luz. Y creo que esa búsqueda de la luz es lo que nos hace humanos, ¿no? Nuestra capacidad de reconocer nuestros errores, de aspirar a algo mejor, de luchar contra la oscuridad que nos acecha. La historia de Caín y Abel no nos ofrece respuestas fáciles, pero sí nos plantea preguntas fundamentales que nos obligan a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Es cierto, y quizás en esa reflexión, en ese diálogo interior que la historia nos suscita, se encuentra la semilla de la transformación, del crecimiento personal, de la búsqueda de la paz y la reconciliación. Bueno, creo que hemos explorado a fondo las profundidades de esta historia milenaria. Hemos analizado sus símbolos, sus paradojas, sus múltiples interpretaciones. Hemos viajado desde la culpa hasta la esperanza, desde la oscuridad hasta la luz. Y a lo largo de este viaje hemos descubierto que la historia de Caín y Abel no es solo un relato del pasado, sino un espejo en el que podemos contemplar nuestras propias luchas, nuestras propias sombras y también nuestra inagotable capacidad de redención. Y ahora, para concluir esta inmersión, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para la reflexión. ¿Cuál es tu Caín y Abel personal? ¿En qué momentos de tu vida has experimentado la lucha entre la luz y la oscuridad? ¿Cómo has buscado la reconciliación y la paz en tus propias relaciones? Que esta historia nos inspire a seguir explorando esas preguntas, a buscar la luz en nuestro interior y a construir un mundo donde la fraternidad y la compasión prevalezcan sobre la violencia y el odio. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la historia de Caín y Abel. Hasta la próxima, y que la búsqueda de la sabiduría ilumine siempre vuestro camino.